mayor precisión, la veracidad en todos los datos, porque hay de todo un poco, hay comportamientos y comportamientos. Pero a esta altura, ¿las sugerencias y las indicaciones siguen siendo las mismas o esto va cambiando permanentemente, doctor, con relación a este virus? Y las recomendaciones son múltiples, recomendaciones para el comportamiento social, recomendaciones para el diagnóstico, recomendaciones para el tratamiento y recomendaciones para la prevención y posteriores estudios de inmunización, ¿verdad? No sé por dónde empezamos, de acuerdo a cuál de los temas sean a cuáles de ellos se dirigiría tu pregunta. Doctor, ¿cuál sería el más importante, el más necesario y urgente, por ejemplo? Y yo siempre menciono que lo más simple es lo más importante. Pelear en el tratamiento es una etapa en que hemos ido a una fase de la batalla más difícil de ganar. Yo creo que, sin duda alguna, la prevención y la actuación social es uno de los factores fundamentales que van a hacer que podamos contener en su mayor medida el avance de esta pandemia. ¿A qué me refiero cuando menciono el comportamiento social? Prevención en las cuestiones simples, en conocer realmente el comportamiento ambiental, el comportamiento biológico, la viabilidad de este microorganismo que es un virus, ¿verdad? En relación a la permanencia en el aire, a la permanencia en la superficie, a la higiene habitual, a la protección con tapabocas, son varios detalles que no debemos olvidar. Yo creo que esta pandemia nos ha dado un golpe de humildad y una educación sanitaria rápida a pasos acelerados. De lo deberíamos haber aprendido hace mucho tiempo, ¿verdad? La naturaleza nos avisó que las pandemias existen, que las pandemias se dan cronológicamente en la historia. Microorganismos parientes cercanos a este coronavirus han producido epidemias anteriormente. Por suerte, antes nos generaron pandemias, pero todo esto nos va advirtiendo que los problemas pueden suceder. Este coronavirus ha cambiado el comportamiento de la humanidad. Deberíamos de aprender y deberíamos de respetar las cosas simples. La higiene, el lavado de manos, la protección, la educación social y el civismo. He visto en otros países hace más de 35 a 40 años que el ciudadano común usaba un tapabocas sin que nadie le indicara ni lo obligara a hacerlo cuando tenía un simple resfrío y nadie lo miraba como un bicho raro. Entonces son detalles tan simples que hacen al crecimiento del ser humano y de la sociedad como tal. La utilización de métodos simples de higiene, de sanitación, de respeto a los demás, hacen que eviten la propagación del virus, sin ir a detalles técnicos muy complejos. Parece muy fácil, doctor, pero lastimosamente hoy por hoy en la práctica no se da así. Estábamos hablando nosotros recién hasta de casos de discriminación que existe a consecuencia de todo esto. Y realmente es lamentable que se tengan actitudes medievales en que se persigan a las personas o se discrimine al ser humano por padecer una enfermedad. No es la primera vez que pasa en la historia de la humanidad la discriminación de otra persona porque sufre de una enfermedad. Me parece una de las agresiones humanas más increíbles y más dolorosas. Siempre hablamos de solidaridad, siempre queremos demostrar solidaridad y ser buenas personas, pero en las cuestiones simples muchas veces el ser humano no demuestra eso socialmente. No puedo concebir que un paraguayo discrimine a otro porque esa persona está padeciendo una enfermedad. No puede ser, es inconcebible. Somos humanos y cualquiera de nosotros estamos expuestos a sufrir esta
u otra enfermedad infectocontagiosa, no solamente esta, y no es ahora que estamos viendo esto. En muchos hospitales vemos que los pacientes son discriminados por otro tipo de enfermedades infecciosas. Eso no es posible. Tenemos que tomar las precauciones y ayudar a estas personas. Doctor, Fito Cabral te saluda, pero se entiende ese temor como una reacción primitiva del cerebro que no se puede sacar de un día para el otro cuando no conocemos algo, cuando ignoramos algo y le tememos a lo desconocido. Es una oportunidad como para que nosotros entendamos que no se va a transmitir el virus cuando una persona está en su casa y tiene un caso confirmado, o cuando vienen paraguayos que estuvieron en el exterior y se los lleva a un hotel, a una casa de retiro. ¿Qué le decimos a la gente que vive en las cercanías de estos casos para que no tengan más miedo? Que no corren absolutamente ningún riesgo. Si se toman las medidas de precaución y de aislamiento, los vecinos no corren absolutamente ningún riesgo. El microorganismo tiene un tiempo de supervivencia o viabilidad en superficies. No se va por el aire. Tiene un tiempo de permanencia en el aire muy bajo y tiene una viabilidad, o decir, el tiempo que el virus permanece infectante o viable sobre las superficies es corto. Y de acuerdo al tipo de superficies, es más probable que una persona pueda contagiarse tocando un cartón de alimentos en algún lugar y después se toca la cara sin previa higiene. Es más probable que ahí se contagie antes que esa persona pueda contagiarse porque está un vecino aislado en su casa o en un hotel de cuarentena o en algún otro lugar. No hay ningún motivo de temor en ese sentido. Doctor, te saluda Patricia. ¿Sigue como principal recomendación el hecho de que cuando una persona tenga fiebre, ahí recién intente acudir a los servicios médicos o llame, mejor dicho, al servicio telefónico que Salud pone, o eso va cambiando con el transcurrir del tiempo? En este momento, la fiebre es un síntoma. Puede ser coronavirus como puede ser otro grupo de enfermedades infecciosas. Que acuda en ese momento a un centro asistencial no cambiaría mucho. Es más, esa persona con fiebre va a ir a un hospital y en el hospital va a estar en contacto, de acuerdo a la circulación, con otras personas innecesariamente. Ahora, si ese paciente tiene fiebre, lógicamente debe avisar al médico o al centro asistencial más cercano o de mayor confianza para que lo oriente, y desde el momento que aparece un síntoma, esa persona debe ser monitorizada, debe recibir orientación, debe acudir al hospital en caso de que tenga fiebre muy alta, persistente, que le genere un gran malestar y no ceda con antipiréticos, en este caso paracetamol, o que esa persona no se pueda alimentar, que tenga intolerancia vía oral, que tenga dificultad respiratoria o que tenga algún síntoma muy persistente que le genere una incomodidad muy importante, que tenga dolor torácico, que la dificultad respiratoria le impida, digamos, poder ni siquiera movilizarse, o la dificultad respiratoria le impida descansar o dormir, no pueda alimentarse por sí solo. Es decir, eso tiene que ir informando para que esa persona pueda ser evaluada en un centro asistencial por un personal de salud. Pero simplemente fiebre, y una fiebre que es controlable, no justifica que vaya al hospital. Pero eso puede ir cambiando en forma dinámica si de acá a 4, 6, 8 semanas se publica o se genera algún resultado de tratamientos precoces en algunos tipos de pacientes. Entonces volveríamos a rever este análisis que estamos haciendo. Lo que estamos diciendo en este momento, que parece real y parece la recomendación, en un mes o en 2 meses puede quedar totalmente obsoleto. Claro.
el conocimiento en relación a esta enfermedad, el avance de los métodos diagnósticos, la posibilidad de usar en un momento u otro de la enfermedad algún tipo de tratamiento, va a hacer que nuestras recomendaciones sean dinámicas y vayan cambiando. Nosotros mismos muchas veces no estamos, digamos, muy convencidos de hacer o no un tipo de tratamiento en uno u otro momento de acuerdo a las informaciones que tenemos, porque lógicamente nuestra experiencia es baja en relación a otros países que tienen un gran número de pacientes y han establecido muchas investigaciones y tienen el más acceso a métodos auxiliares del diagnóstico. Entonces, si es que la fiebre dentro de semanas va a significar o no un test inmediato para determinar, ojalá lo pudiéramos, ¿verdad? Entonces, nuestra capacidad de actuar en forma terapéutica y preventiva, lógicamente va a estar modificada. Doctor, sí se tiene que ir urgente al hospital cuando hay falta de aire, además de la fiebre y otro tipo de cuestiones. Pero eso nos decían por lo menos todos los médicos, el famoso YuQA, cuando ya tenés dificultad para respirar, ese ya es un síntoma de alarma como para ir al hospital. Pero hay otro síntoma del que están hablando muchos médicos en el mundo y es cuando se pierde el olfato y el gusto, que es un síntoma aparentemente que ocurre en muchísimos casos, incluso de los asintomáticos, la famosa anosmia. Son todos síntomas premonitorios que deben ser monitorizados regularmente, por eso el paciente tiene que estar, bajo control telefónico inicialmente de algún personal de salud, y eso en la mayoría de las personas que están atendiendo eso, le hacen una serie de preguntas a las personas, incluyendo la anosmia y la incapacidad, la disminución de la capacidad del gusto o del sentido del gusto, entonces puede sugerir. Pero si ustedes hacen memoria, cuando nos resfriamos, cuando tenemos una gripe o tenemos una congestión nasal, también perdemos esos sentidos. Entonces, puede ocurrir eso, tampoco no es un signo de pronóstico grave, es un signo o un síntoma que puede orientar a que existe la posibilidad de que sea una infección por coronavirus y esté desarrollando la enfermedad por coronavirus, y entonces al paciente, eso uno puede acelerar el test diagnóstico y aumentar el control de aislamiento. No obstante, la persona que tenga fiebre en este momento y antes, porque podía ser dengue, debe estar aislada. Eso no es ahora, es antes. Entonces, ahora le damos énfasis a lo que debería de haber sido un dogma con todas las epidemias de dengue que tuvimos. Paciente con dengue debe estar aislado en una pieza y bajo un mosquitero. Entonces, ahora de repente nos asustamos de situaciones de las que deberíamos de haber aprendido con todas las epidemias de dengue que tuvimos y con todos los episodios respiratorios estacionales que somos descuidados, hay que reconocer como sociedad. Detalles, un niño resfriado o un joven o un adulto que va al trabajo con resfrío, idealmente no debería de hacerlo. Doctor, yo entiendo que uno está acompañando permanentemente, desde el sector médico se ve muy bien la prolongación de esto que se llama cuarentena. En su óptica, ¿esto continúa una semana más o debería continuar un poquitito más? ¿Tiene una apreciación sobre el tema? Y me hubiera gustado responderte que podemos cortar en la cuarentena. Me hubiera gustado tanto decir eso, pero yo creo que uno de los métodos, en este momento, uno de los métodos más importantes para frenar el avance y la multiplicación de los casos clínicos con esta es el aislamiento y las cuarentenas. ¿Hasta cuándo? Es una pregunta difícil, probablemente esto nos tome meses. ¿Hasta cuándo irá? Me hubiera gustado, te vuelvo a repetir,
decirte que esto será corto. Yo creo que es una batalla de resistencia social, de resistencia sanitaria, de resistencia económica y de resistencia humana. Doctor Núñez, gracias por compartir con nosotros y por darnos su aporte esta mañana en La Lupa en Telefuturo. Muy gentil y que tenga felices Pascuas. Muchas gracias por la invitación y a las órdenes en lo que pueda orientar de lo poco que hemos aprendido. Con mucho gusto compartir con ustedes y quisiera dejar unas pequeñas palabras de lo que veo a diario cuando me voy a buscar alimentos en lugares, digamos, permitidos para eso. Un tapabocas. Sí. Un tapabocas y los guantes y los anteojos, la forma en que se utiliza. Si no se utiliza en forma adecuada, no tiene valor, no sirve. El guante da una falsa sensación de seguridad. En el plástico, en el látex o en el material del guante se quedan los microorganismos y pueden permanecer. Con ese guante se toca todo y da una falsa sensación de seguridad y después la persona se toca la cara. No tiene valor si está mal utilizado. Hay que desecharlo. El anteojo, he visto personas con anteojos especiales en los supermercados arreglándose el anteojo a cada rato. Y el tapaboca tocan cada rato. La parte interna se colocan mejor en el puente de la nariz o tocan el tapabocas por la parte de adentro. Esa es una forma cara de contaminarse. Los elementos de protección personal deben ser bien utilizados o no tienen ningún valor de protección y al contrario, si uno limpia toda la superficie con un guante, está juntando microorganismos y se lo lleva a la cara. Si uno toca el tapabocas haciendo lo mismo, es una forma cara y muy peligrosa de contaminarse. Que se usen sin duda alguna los tapabocas a nivel social, pero que se usen en forma adecuada. Muchas gracias y a las órdenes. Muy gentil y muy categórico en ese sentido, y es una precisión que de una u otra manera nosotros necesitábamos también, porque ya el domingo pasado con los compañeros estábamos hablando de este tema del guante y usted acaba de decir falsa sensación de seguridad. Mucho cuidado con los anteojos, porque lo que está haciendo es llevarte la mano cada rato a la cara. Mucho cuidado con el uso correcto de tapabocas, que se use socialmente, pero correctamente también, y que no se toque cada rato porque es lo mismo que tocarse la cara. En síntesis eso, doctor. Muchísimas gracias, muy gentil y que tenga buen día, muy amable. Adiós, hasta luego. El doctor Núñez es presidente de la Sociedad Panamericana de Infectología. Tenemos que hacer otra pausa. Vamos a hablar de los tapabocas. Vos sabés que la gente está escribiendo en las redes y en realidad sería interesante hablar de los tapabocas que licitó la DINAC. 29.900 guaraníes cada uno. Ahora hay que saber más que nada, Carlos, qué tipo de tapabocas y cuánto es el valor real en el mercado, porque el tapaboca comuncito está entre los 4.000 y 5.000. Hoy que la farmacia también alzaron Patricia, el precio. ¿cuál es la denuncia? Porque no hay tampoco una denuncia formal, ¿verdad? No. Son versiones. Solamente denuncias en Son versiones, pero el diputado Edgar Acosta se puso ya a disposición, dijo yo ya dejo mi mail para que me contacten si es que hay que investigar estas denuncias. Claro, perfecto. Pero nadie presenta una denuncia pero de todos modos, si hay que investigar, que se tiene que investigar categóricamente. Claro ¿verdad? que sí. Porque una cosa es que te digan, miren, acá esto cuesta 2.700 y se compró por 29.000. Sí. Así es ilógico. Claro. ¿Quién no se va a indignar ante una cuestión como esa? Yo ya entendí alguna que otra aclaración que se hizo desde la DINAC. Acá se necesita mucha transparencia, mucha esto, comunicación y cero corrupción, cero corrupción. Fito, si el país está como está, con mucha valencia, es porque justamente
muchas cosas no se hicieron como corresponde. Yo le Sí. veí inclusive a algunos doctores justificando y diciendo que se está comprando al precio Claro. correcto, ¿verdad? Pero hay que escuchar. La también denuncia la está denuncia. bien que se haga la denuncia. Hay que hacerlo también con toda la responsabilidad. Sí. Y vamos a ver si te podemos nosotros tener un poco más claro este panorama Claro. con relación a este tema. Porque hay como dos campanas acá. Porque si se te presenta así como se presenta, que cuesta 2.700 y se pagó 29.000 sin ningún análisis, es lógico que te va a molestar, indignar. Lo claro que es, Carlos, que no es el tapaboca de 2.600, no, es el tapaboca común. Pero muchos dicen, no, pero el que está comprando, el que es el más importante, que es el más carito, no es tampoco ese su precio, es muy alto, dicen, ¿verdad? Entonces, pero hay que escuchar y tener los documentos, sobre todo para una denuncia responsable, porque genera rabia en la ciudadanía, que hoy está muy sensible también, ¿verdad? Vale.